emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV. Soy José Luis Di Lorenzo y estas son las novedades que queremos compartir. El Ministerio de Salud de la Nación informó que asciende a 215 la cantidad de fallecidos por coronavirus desde que a principios de marzo se detectó el primer caso positivo en Argentina. 4.285 son los casos de coronavirus confirmados en la República Argentina, 158 nuevos casos en las últimas 24 horas, 9,48 cada 100.000 habitantes la tasa de incidencia que afecta a nuestro país. 50% afectando a varones, 50% afectando a mujeres, con una edad promedio de 43 años. La cantidad total de personas fallecidas en nuestro país asciende a 215, 8 nuevos casos en las últimas 24 horas, según la información que recibimos por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Tenemos el porcentaje de personas que se han recuperado de coronavirus, 29%, y también estable el porcentaje de los casos confirmados de personas que están internadas en terapia intensiva. El resto de los pacientes se encuentran activos, descentralizando el laboratorio, 1.235 test por millón de habitantes, y con el porcentaje de positividad promedio menor al 10% y los últimos días abajo de más cerca del 5% también. Estamos actualizando algunas de las cosas que habíamos comentado ayer en relación a los test serológicos. Se cerró la etapa de testeo voluntario para definir personas que tengan serología positiva en puntos centinelas de alto tránsito que utilicen transporte público. Se testearon 431 personas en Retiro. Fue por primera vez un resultado positivo en una persona de 23 años de zona norte que tenía antecedente de viaje y había tenido sintomatología hace más de 21 días, así que seguimos trabajando en el día de hoy. El testeo se va a realizar en la estación de Once y también actualizando información en relación a la reunión que lideró el Ministro de Salud de la Nación en el día de ayer, en el Consejo Federal de Salud, con todos los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones. Este protocolo se va a compartir con las provincias que quieran adherir para realizarlo en los puntos de alto tránsito y uso de transporte público en cada una de las jurisdicciones, para poder tener esta foto de qué está pasando y después trabajar en algún otro momento epidemiológico para repetirla y tener información, siempre recordando que los test serológicos tienen un uso en el contexto de la investigación, ya que no son capaces de identificar qué persona porta el virus y puede transmitirlo, sino que lo que busca son anticuerpos que haya generado nuestro organismo luego de tener contacto con el virus. En el contexto de esta administración del aislamiento social preventivo obligatorio, se volvió a hablar de las diferencias epidemiológicas en todo el país y nuevamente los datos nos muestran que el 62% de los casos están circunscriptos en Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires. De los 4.285, tenemos 1.532 en Provincia de Buenos Aires y 1.123 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ese motivo, la recomendación de seguir prestando mucha atención a las recomendaciones locales de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestra jurisdicción, para poder tener ese contexto local y saber las medidas que se implementan y las recomendaciones específicas. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, firmaron hoy un convenio que permitirá al Registro Nacional de las Personas, RENAPER, validar la identificación de los diputados y diputadas en las sesiones y reuniones de comisiones que se realicen en forma virtual o remota. Estamos firmando un acuerdo con el Ministro de Interior y con el Registro Nacional de las Personas para dar tal vez el paso más importante que necesitamos dar para que el Congreso salte de analógico a digital, que es pasar a las sesiones virtuales a partir del registro de validación de identidad de las personas de manera facial.
A partir de la tecnología que nos pone el Ministro de Interior y el RENAPER, el Congreso en el inicio de las sesiones remotas va a tener la lectura facial para validar la identidad de la persona, para que las personas, diputados y diputadas que participen de la sesión sean efectivamente quienes son. Estamos muy conformes, es un convenio para poder colaborar con el Poder Legislativo. Entendemos que, como todos los poderes del Estado, en el marco de la pandemia, tienen que encontrar la forma para poder funcionar. Desde el Ministerio del Interior estamos a total disposición con el Poder Legislativo para que puedan funcionar con total normalidad dentro de la pandemia, ¿no? La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, anunció que se realizarán test serológicos a personas que transitan por las estaciones ferroviarias de Retiro y Once, al tiempo que informó que se avanzará para descentralizar este tipo de pruebas a otros puntos de alto tránsito de todo el país. Que trabajo en el sistema de salud, entonces quería saber si había estado expuesta. ¿Tuviste mucho tiempo en espera? Más o menos, ¿cómo se manejaron? Y 2 horas y media estoy esperando. No, manejarse bien, pero es larga la espera, sí, es así. El test consiste en ver si estuviste expuesto y si desarrollaste anticuerpos. Pero bueno, tiene que haber sido de 20 días para atrás, así que eso no quita que no haya estado expuesta y pueda volver a presentarse los anticuerpos. Así que sí, la información es muy clara. Negativo me dio el test. Cuénteme qué le inquietó para venir a hacérselo. Porque me parece que como ciudadana corresponde hacerse el test, simplemente por eso y estar más tranquilo con mis dudas o no dudas. Sí, muy bien, muy contenta, muy claro todo lo que te explican los chicos y sin ningún problema. Negativo, te explican ellos, te sacan sangre, te explican los pasos y bueno, después te dicen el resultado. Vine para esto específicamente porque trabajo con abuelos y mis empleadores querían saber, como estuve con un estado gripal, querían saber si daba algún positivo. Por suerte no. Es un lugar público, hay gente y se va enterando la gente y se va poniendo más a conciencia. Una vez que entras ahí adentro, esperás 15 minutos, te hacen una encuesta anónima, te hacen la muestra y enseguida te dan el resultado y te dan una devolución. Trabajo en sanidad, pero como yo uso este medio de transporte y me queda de paso, también, bueno, me quise sacar la duda. Hoy justo viajé en tren y bueno, sabía que lo estaban haciendo acá al lado de la estación y bueno, me acerqué porque me parecía que era importante colaborar para poder determinar el estado de circulación del virus. Me pareció bueno que esto que están haciendo para ver si fui COVID positivo o también me dijeron que puede llegar a ser dengue, porque yo vivo en Flores y hay mucho dengue. Ya me hice los estudios de dengue, me los están por entregar ahora en estos días. Y si lo tuve, me gustaría donar sangre para poder donar las plaquetas. Así es que bueno, por eso más que nada estoy acá. No te relajes. Acordate, cuídate, cuídame, cuidémonos. Hacele caso a estos consejos cada vez que entras a tu casa o a la de un mayor que visitas o asistís. Acciones frente al coronavirus COVID-19. Cuando ingresás a tu casa, quítate el calzado. Intenta no tocar nada hasta lavarte las manos. Desinfecta las patas de tus mascotas después de pasearlas. Quítate la ropa exterior y metela en una bolsa para lavar. Deja el bolso y llaves en una caja ubicada en la entrada. Duchate o si no podés, lavate bien todas las zonas expuestas. Manos, muñecas, cara, cuello, etc. Limpia el celular y los anteojos con agua y jabón o alcohol. Limpia con solución desinfectante las superficies. Recordá que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Quédate en casa. Al coronavirus lo paramos entre todos y todas.
momento en que la pandemia de coronavirus marca una bisagra en la historia, seguramente un antes y un después, nos parecen muy oportunos estos consejos del viejo profesor, estos principios metodológicos que él enuncia simplemente como un aporte o una propuesta para pensar un modelo de vida, un nuevo modelo de vida, para que si es aceptado y compartido por todos se convierta en un proyecto de país. Estos principios están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Todo proyecto nacional determina un sistema educativo congruente y da origen a expresiones culturales singulares y propias, como igualmente prescribe los modelos sociales o próceres. La escuela primaria, la ley 1420 y la escuela normal son de la esencia del proyecto del 80, mientras que las escuelas parroquiales, la evangelización, las misiones y la Universidad de Córdoba pertenecen al sistema educativo de la Argentina hispánica o colonial. La novela naturalista, el tango, el grotesco, el sainete, son expresiones culturales del proyecto del 80 y sus próceres, Alberdi, Sarmiento, Mitre, Roca, son los modelos ejemplares que proponen o imponen los libros de lectura. Hoy estamos todos ocupados solidariamente en aportar lo que mejor podemos y sabemos a esta realidad que nos está afligiendo a todos. Por eso queremos compartir parte de lo que fue una entrevista virtual, un panel virtual titulado El mundo del trabajo en tiempo de pandemia, donde participaron representantes de distintos países y vamos a tomar el debate parcial sobre las respuestas legislativas para el mundo y las medidas que se están tomando frente a la pandemia, que para la Argentina nos explica el profesor Roberto Pomba, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Relaciones del Trabajo. El decreto 326 del 31 de marzo. Este decreto constituye un fondo de afectación específica para auxiliar con créditos blandos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Algo así como 460 millones de dólares destinados a que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan contraer un crédito con una tasa baja a un año con un periodo de gracia de 3 meses para que puedan pagar principalmente los salarios de los trabajadores y los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. Y un proyecto que está en danza, que aún no ha sido tratado, que se está hablando, que dispone crear un impuesto extraordinario que grave a las 14.000 grandes fortunas existentes en el país, con lo cual lo que se intenta buscar es recaudar hasta 3.800 millones de dólares. Y ahora sí, para terminar esta primera parte de la intervención, algunas cuestiones pendientes. Se consideran aumentos mínimos, aumentos para las jubilaciones mínimas, pero se encuentra un retroceso a aquellas jubilaciones por montos superiores a la percepción mínima. Se dice que el teletrabajo debe ser convenido entre trabajadores y empresarios. Esto es un retorno peligroso a la autonomía de la voluntad de las partes cuando nosotros sabemos que hay una asimetría de poderes en la relación entre trabajadores y empresarios. Se otorga un apoyo, una ayuda a los sectores más bajos de los monotributistas, pero queda un amplio segmento de trabajadores, especialmente los trabajadores autónomos, sin apoyo, sin protección por parte del Estado. Se dispone la suspensión de los despidos y las suspensiones, pero esto a partir del 31 de marzo, con lo cual queda en una situación sin resolver aquellos despidos y suspensiones que habían sido dispuestas durante la pandemia
y antes del 31 de marzo. Y además queda vigente un artículo, el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que autoriza que el trabajador y los empleadores lleguen a un acuerdo frente a la suspensión de la actividad con una rebaja salarial. El día de hoy, algunos de los sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica, está llegando a un acuerdo con una rebaja salarial del 30%. Entre las cuestiones pendientes hay omisión a toda cuestión o a todo llamado a las paritarias, con lo cual hay toda omisión a una participación o intervención de los sindicatos. Y cuando el COVID considera, cuando el decreto considera que el COVID es una enfermedad presunta que debe ser reclamada por cada trabajador en cada caso particular a través de un proceso ante las comisiones médicas, lo que está afectando es el libre e irrestricto acceso a la justicia. Esto sería un resumen de las medidas principales que tienen incidencia en el mercado laboral. El 27 de abril se recuerda el día que el golpe militar derogó la comunidad organizada. Con el gobierno del dictador Pedro Eugenio Aramburu, quien había subido al gobierno tras el golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora, se anula por decreto de facto de la autoridad militar la Constitución Nacional de 1949 y se restablece también de facto la Constitución Liberal del año 1853-60, incorporando como remedio al constitucionalismo social y ese plexo protectorio tan amplio que tenía la Constitución derogada por el bando militar, apenas un artículo, el artículo 14 bis. En 1949, la Constitución, por entonces aprobada, institucionalizó el sexto proyecto de país de la Argentina, el proyecto de la justicia social, que consagraba como eje central al trabajo y al trabajador, la dignidad de la persona y como forma de organización la comunidad organizada, organizaciones libres del pueblo fuera del Estado. Ponía a la propiedad privada en función social, el capital al servicio de la economía, siendo su objetivo el bienestar social, todo al servicio del pueblo. Protegía los recursos naturales, consagrándolos como de propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Declaraba a los servicios públicos como pertenecientes originariamente al Estado y que bajo ningún concepto pueden ser enajenados o concedidos en explotación. Lo que realmente derogó el bando militar de la dictadura llamada Revolución Libertadora fue la protección integral expresada en varios capítulos de aquella Constitución de 1949, sustituyéndolos por una protección genérica y declarativa, reducida a un solo y un nuevo artículo, como decíamos, de la Constitución repuesta de 1853, el artículo 14 bis. Es un claro ejemplo de cómo la política argentina retrocedió de una mirada integral propia del paradigma científico dominante del siglo XX al paradigma reduccionista del siglo XIX. Retrocedió a partir de esta decisión. En 1955 se produce, es el momento en que el anterior proyecto, el del 80, resiste justamente al proyecto de la justicia social, que lo había reemplazado. Y lo hace autoritariamente mediante bombardeos, atentados y el golpe de Estado. Este golpe, autodenominado Revolución Libertadora, constituye el primer paso en la construcción del antiproyecto que cobrará forma el 24 de marzo de 1976, cuando se perfecciona y se completa. Momento en que la Argentina, que había declarado su independencia económica, cancelado el viejo empréstito de la Baring Brothers, se incorpora allá por el 55 al Fondo Monetario Internacional y prepara, ya desde el gobierno de Aramburu, el traspaso
a las cadenas norteamericanas de los canales, los nuevos canales de televisión argentina. Con el fin de propiciar una salida democrática, el gobierno de Aramburu convoca a elecciones para una convención nacional constituyente que enmiende la reforma constitucional llevada a cabo por el peronismo en 1949. Estas elecciones actúan como una suerte de ensayo para los partidos políticos no peronistas que rápidamente sacan a relucir sus tensiones internas. Uno de los más perjudicados es el radicalismo, que durante este periodo termina dividido en dos partidos. La Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, más proclive a la negociación con el peronismo, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, marcadamente antiperonista y más cercana a las posiciones del gobierno militar, que sostiene la candidatura a presidente del caudillo bonaerense Ricardo Balbín. Finalmente, la Convención Constituyente anula todas las modificaciones instaladas por el peronismo y restablece el texto de la Constitución anterior a 1949, añadiendo únicamente el artículo 14 bis, que incluye los derechos del trabajador. El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador y agrego, y del modelo para el proyecto nacional. El 1 de mayo se conmemora tradicionalmente el Día del Trabajo, Día de los Trabajadores, fecha que recuerda el momento en que un grupo de obreros anarquistas de la ciudad de Chicago, tras lanzar la propuesta de trabajar 8 horas en lugar de 14, fueron reprimidos y asesinados. Momento histórico que se propagó en distintas latitudes como un día de protesta, una jornada de lucha. Sin embargo, en Argentina, a partir de la instauración del proyecto de la justicia social, ese día se convirtió por años en una jornada de fiesta, de alegría, en que se conmemoraban las grandes conquistas sociales y los beneficios que el gobierno del general Perón otorgó al pueblo. El excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino. El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. El trabajo y el trabajador son el eje de aquel proyecto de la justicia social, lo que atacó y ataca el antiproyecto. Causalmente, también se cumplen 46 años de aquel 1 de mayo en que simbólicamente el general Perón, por tercera vez elegido presidente de los argentinos, nos propuso el modelo para el proyecto nacional, para que los argentinos separemos los desacuerdos y nos unamos
en los acuerdos. Lo que sigue pendiente de ser debatido y de ser implementado. Y me pregunto y les pregunto, tras la pandemia, ¿será un buen momento para empezar a unirnos en los acuerdos y desarrollar un modelo de vida propio que los argentinos nos merecemos? Nuestra Argentina necesita un proyecto nacional perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo y si entonces comparáramos nuestros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. El 1 de mayo fue un día festivo de gran gozo en la Argentina del proyecto de la justicia social de ese año, que institucionalizó la comunidad organizada, los derechos del trabajo, del trabajador, de la familia, de la niñez, de la ancianidad, que puso al capital en función social y al servicio de la economía y el bienestar social. Un 1 de mayo de 1974, el general Perón nos propuso un modelo de país para que, construido en base a los acuerdos de los argentinos, supiendo separar las diferencias, diseñáramos un nuevo proyecto de vida. Este 1 de mayo de 2020 es el trabajo como carga solidaria de convivencia el que defiende la vida. Entre todos trabajamos para cuidarnos, para proteger la vida, para salir de esta pandemia. Luego de la pandemia también será el trabajo el que construya el nuevo modelo de vida, el nuevo proyecto de país. Feliz día